Seguimos entonces en las Escrituras y estamos en el pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Entonces, para recordar, habíamos hablado de que Uzías, habíamos hablado de un rey rebelde, ¿no? Uzías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira mientras estaba airado. Estoy leyendo desde el versículo 19. Contra los sacerdotes, la lepra brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor. Junto al altar de incienso del sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron. Y aquí tenía lepra en la frente. Le hicieron salir de allí a toda prisa. También él mismo se apresuró a salir porque el Señor le había herido. Cuando palabras fieles de los ministros no son escuchadas, entonces vienen las consecuencias. Aquí vino la lepra en la frente, ¿no? Pero notemos un poco el engaño del orgullo, del presumido. Uzías se consideró digno de estar entre los más poderosos y por eso usurpó el oficio sacerdotal. La arrogancia le hizo creer que tenía una dignidad que no tenía y eso fue lo que lo llevó a ir más lejos de lo que pensaba o de lo que podía hacer. El rey Uzías quedó leproso. Después de quedar leproso, murió leproso. Lo perdió todo, perdió su reinado, perdió su familia, ya no podía asistir a la casa de Dios, es decir, pasó de pensar que podía hacer incienso a no poder asistir. ¿Por qué? Porque su presencia es un espectáculo de horror, es un espectáculo no podía entrar, era un hombre con lepra. Él intentó perfumar el cielo con el incienso, con su arrogancia, y terminó de una manera pues oliendo mal y no poder ni siquiera acercarse a los otros, ni a su familia, ni al templo, o sea, a la iglesia, pues ya no podía, ¿no? Vamos a mirar un poco la narración de los últimos días de Uzías. El versículo 21 al versículo 23. El rey Uzías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor. Los demás hechos de Uzías, los primeros y los postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y los sepultaron con sus padres en el campo del sepulcro, que pertenecía a los reyes, porque dijeron, es leproso. Aquí notamos un poco la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque en otros casos de atentado contra lo que Dios había dicho, los transgresores fueron muertos, pero Uzías quedó vivo, ¿no? Fue corregido, pero no totalmente despreciado. Es decir, su frente fue manchada con lepra. Esa fue la consecuencia que vio Uzías. Pero su alma fue salvada. Uzías, además de eso, no fue quitado de ser rey. Tenía lepra en su frente, pero pues su cerebro seguía siendo muy inteligente. Es decir, Dios permitió que siguiera siendo rey porque era un hombre inteligente. Es decir, la enfermedad que tenía no le quitó la corona. Aquí vemos las misericordias de Dios. Es decir, aunque recibió la lepra, Dios permitió que continuara siendo rey. Después, cuando murió, su hijo, Jotam, gobernó en su lugar. Parece que Uzías permaneció oculto por su lepra, pero aquí lo importante es que las enfermedades del cuerpo no hicieron que él no pudiese seguir gobernando.
Aquí vemos misericordia de Dios en este aspecto. Ahora, ¿cómo gobernaba? Pues gobernaba con humildad. ¿Por qué? Porque aunque tenía la misma inteligencia, tenía las mismas habilidades, pues ya estaba tocado por Dios en su cuerpo y ya sabía que era un hombre limitado y no podía ir hasta donde no tenía. O sea, ya entendía los límites. Es más, le tocó ya más que eso, ¿no? Entonces, el rey Usías tuvo que aprender una lección de humildad por medio de una situación dramática. Ahora, ¿pudo continuar su reinado? Sí. ¿Lo haría un poco mejor? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque ya tenía un corazón humilde. ¿Por qué? Porque su cuerpo fue tocado. ¿Sí? Y eso, lo que tenía en su frente, la lepra, el olor de la lepra, la visión, o cómo se ve la lepra en su frente, era el recordatorio de que aunque era rey, era limitado. ¿Notan ustedes? ¿Ven que es interesante esto, verdad? Cómo el orgullo lo puede llevar a pensar cosas. Pero Dios fue muy misericordioso con Usías. Uno pensaría que fue un castigo fuerte, pero realmente fue un castigo en misericordia. ¿Por qué? Porque ahora, Usías podía gobernar con más claridad. ¿Por qué? Porque tenía una marca en su cuerpo que lo hacía reconocer cuáles eran sus límites. Y en este caso, entonces, siempre iba a recordar que no tenía el poder, que no tenía la capacidad, sino que solamente dependía de Dios. No en pocas veces pasa lo mismo hoy en día, ¿no? Personas con tanta gloria, nosotros mismos podemos creernos tan fuertes hasta que llega una calamidad física a nuestra vida, ¿no? Ahorita en estos tiempos de enfermedad, de coronavirus, ¿cuántas personas que de pronto se sentían tan inmunes y tan capaces puedan estar viviendo una enfermedad? ¿Cuántas personas no pueden estar padeciendo cosas que les incapacitan para ciertas actividades y en su momento estaban llenos de orgullo y de soberbia? Pero esas cosas o esas enfermedades nos enseñan a la realidad de nuestra condición. ¿Cuál es? Que somos finitos, que somos solo seres humanos, que no somos dioses, que no tenemos un poder. Este discurso bíblico o este mensaje bíblico es diferente al discurso posmoderno que nos hacen pensar que somos algún tipo de dioses, que le están diciendo a los jóvenes, tú puedes, cree en el campeón que hay en ti. Están sacando una cantidad de situaciones de motivación personal. No que el cristiano no sea positivo, eso es otra cosa. Como cristianos somos positivos, claro que sí. Pero en esta sociedad posmoderna nos están diciendo pues que todo lo podemos, que somos capacitados de hacer cualquier cosa. Las nuevas filosofías están tratando de enfocar al ser humano en mirar sus capacidades para potencializarlas de una manera lejos de Dios, para que las personas se empoderen, ¿sí? Con este tipo de terminología. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? Que la gente se siente defraudada. ¿Por qué? Porque hacen todo lo que estos libros de autoayuda piden, hacen todo lo que todas estas filosofías orientales les piden y terminan en la misma condición. No hay una mejoría, no hay un cambio. Hay cierta motivación o en algunos sentidos cierta apariencia, pero no hay un cambio. ¿Por qué? Porque la realidad es que somos seres finitos creados. No somos los que crean, somos seres finitos creados. Esa es la realidad. Usías, por un momento, pensó que era igual a su creador. Y esa es la filosofía de este mundo, que pensemos que somos iguales a nuestro creador. Es decir, que somos dioses pequeños, que tenemos el poder, que tenemos la capacidad, que tenemos toda la fuerza
y eso nos lleva a pasar todos los límites. Entonces ese pensamiento hace que los jóvenes vayan creciendo y se dediquen, no sé, algunos de pronto toman trago porque piensan que son poderosos. Tienen relaciones sexuales con cualquiera porque piensan que nunca les va a pasar nada. Andan en la calle a altas horas de la noche porque creen que tienen cualquier capacidad y cualquier fuerza y que a ellos no les va a pasar nada. Si ven la mentira de las capacidades, la mentira, el engaño de la mente, de pensar que somos dioses, que tenemos esas capacidades, que somos superiores, cuando la realidad es que somos finitos. Y en este caso, Uzías, que era el rey, traspasó los límites y terminó con lepra en la frente. Terminó viéndose mal y oliendo muy mal. Entonces, tengan cuidado, jóvenes. No pasen los límites. Sus padres les ponen límites. La Biblia pone límites. Hay cosas que Dios nos ha dicho y que tenemos que hacerlas. Si ustedes lo sobrepasan por el orgullo de su corazón o porque creen en los programas de televisión o a los youtubers, toda esta gente que sale diciendo que puedes hacer ciertas cosas y traspasas los límites, ten cuidado porque puedes ganarte una marca que va a ser para toda tu vida. No sabemos cómo, no sabemos qué. Puede ser una enfermedad, un divorcio, tantas cosas, ¿sí? Un accidente, tantas cosas que nos pueden llevar la marca y el recordatorio de que no es nuestras propias capacidades, que no son nuestras propias fuerzas y que podemos terminar de la peor manera. Este pasaje de Uzías nos da muchas lecciones para que no creamos más de lo que somos. Ahora alguien puede decir, no, pero eso suena a algo muy negativo. No creer en nosotros mismos. Nosotros sí creemos en nosotros mismos, en la medida que creemos que somos creación de Dios y que Dios nos ha dotado con capacidades. Eso es creer en uno mismo. Pero no es creer en uno mismo pensar que tenemos poderes intrínsecos o que somos algún tipo de seres dioses pequeños con capacidades que no tenemos o que podemos controlar la existencia medio de mantras o por medio de ciertas rezos. No podemos tener ese control. Solamente somos seres humanos y necesitamos de un Dios poderoso. Pero eso es bueno, jóvenes, es bueno, porque nosotros mismos somos débiles, pero ese Dios es grande, poderoso y sabio, y en Él confiamos. Oremos al Señor. Padre de los cielos, gracias, has sido benevolente, has sido misericordioso. Pedimos que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que nos guíes, Señor. Gracias porque esta historia de Uzías, Señor. Uzías ganó una marca para toda su vida, pero tú lo dejaste seguir siendo rey. Hay misericordia ahí, pero ahora era un mejor rey, porque ahora recordaba quién era. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a recordar quiénes somos, sin ir más allá. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.